buenas tardes. Estamos hoy en directo. Me hace muchísima ilusión este encuentro de hoy con Elisenda Pascual. Bueno, por las personas que no la conocen, que creo que son pocas, pero la presento mientras ella va aceptando la invitación de hoy. Elisenda es una gran profesional, psicóloga, escritora, creadora del proyecto Acompañamiento Familiar, entregada a la crianza consciente y a restablecer vínculos saludables en todos los entornos, pero sobre todo en la familia y en la pareja. Bueno, mientras ella va entrando, super, ahora la aceptamos. Hoy hablaremos de el duelo y la etapa de no retorno. Una gran temática que estoy viviendo como madre y como acompañante, que hay muchas dudas, tanto a nivel de las familias, como veo las niñas a veces lo viven mucho en soledad y es un gran duelo que no viene acompañado ni por parte de la comunidad, no hay, a ver, transmitir. Ahora sí. Hola. Hola, Elisenda. Cositas de tecnológicas. Siempre pasa algo con los directos de Instagram. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo te veo cortada, no sé si te puedes bajar un poco la A ver, pantalla. Ahí, ahí, perfecto. Ahora, perfecto, ahora. perfecto. Elisenda, bueno, primero de todo, gracias. Mientras te estábamos esperando que pudieras entrar, estuve un poco presentándote, aunque creo que son pocas las personas que realmente no te conocen. Y gracias por este regalo, por este tiempo que nos ofreces hoy en esta temática tan importante, como iba diciendo antes, que poco valoramos, ¿no? Es un duelo, el primer duelo cuando somos conscientes y que no se acompaña, no se acompaña. Hay Sí, mucha soledad por parte de las criaturas que lo están transitando y que no saben nombrarlo, como también las familias que realmente no conocen la importancia, ¿no? Hay unos cambios relativos a todo lo que son las hormonas, cambios cognitivos, cambios emocionales que vienen detonados de este duelo. sí, totalmente. Yo no sé si es el primer duelo, yo creo que el primer duelo muchas veces no hay quien habla de encarnar o pasar de lo ingrávido a lo grávido, ¿no? Ahí también hay un gran Mm, duelo de nuestro ser, pero sí que es verdad que es el primer duelo con un poco más de conciencia en este sentido. mm, Es cuando vamos creciendo y nos damos cuenta que eso que teníamos, que llamamos infancia, ya no va a volver, mm, ¿no? Y aquí la etapa del no retorno para mí es como ese proceso de que es muy acordeón, ¿no? Y tú lo debes ver mucho también en tus grupos, Esther, porque ujú, hay dos niñas de la misma edad, o en un grupo de niñas más o menos de la misma edad, hay niñas y niños que están en una fase y hay otros que están en otra, ¿no? Entonces, bueno, es bastante heterogéneo el cómo llega este duelo, pero sí que es verdad que hay que poderlo nombrar, hay que poderlo encuadrar, enmarcar, ritualizar, ¿no? Porque mm, yo creo que como sociedad occidental hemos perdido mucho los ritos de paso y entonces mm, vamos como pollos sin cabeza, a veces no sabemos en qué etapa estamos, qué nos toca, qué hay que hacer, ¿no? Y en esta etapa sobre todo, que es una transformación tan potente hacia la madurez, poder ir acompañando y poder ir sosteniendo y poder ir, ¿no?, dando la mano a los cambios que vayan viniendo, creo que es básico para que no se pierdan, ¿no?, en este camino. mm. Y justamente ahora hablas de la etapa de no retorno, Elisenda, y una curiosidad mía, ¿no? La etapa de no retorno sería llamar el duelo de otra forma o tiene similitudes, diferencia, porque tú hablas mucho de esta etapa y es para entender si realmente es igualmente el duelo. Es un, es un soltar, ¿sí? Es una transformación, es una metamorfosis. Entonces, Ujú, en la etapa de la metamorfosis, es esta etapa del no retorno, que yo escuché el concepto alguna vez, no sé de dónde, me vino así como, ostras, y esto me encanta este nombre, ¿no? Porque de alguna manera marca también la instauración del pensamiento abstracto de los niños y las niñas, es decir, la línea del tiempo. De repente el ujú, tiempo toma una dimensión
mucho más madura y ahí es cuando se dan cuenta y toman conciencia de que hay una dirección y eso que pasó va con nosotros y existe, pero ya no va a volver de la manera que lo teníamos. Y ahí empieza a haber este duelo, ahí hay este cambio, ¿no? En el que yo estoy en metamorfosis para transformarme y madurar, ¿no? En la etapa adulta, porque hay una cosa importante que es que leí una vez en un biólogo que la adolescencia es única en la especie humana. ¿Sí? En los Mm, de animales y mamíferos, la maduración es otro proceso, ¿no? Nosotros tenemos lo que hay un neuropediatra que llama una enfermedad neurodegenerativa transitoria, que es la adolescencia. Es que nuestro cerebro se pone en barbecho, hay la poda neuronal, el mm, procesamiento es totalmente otro para transformarnos en personas adultas, ¿no? Antes de llegar aquí, todo este caminito, sí, le podríamos llamar este duelo, ¿no? Es ese ir soltando lo que ya no va a ser igual. mm. Súper interesante. Y una pregunta, porque ¿cuáles serían para ti, Elisenda? Porque obviamente sabemos que, bueno, cuando vivimos un soltar, una transformación, hay un movimiento interno, ¿no? De dolor, de cambios, las emociones. Pero, ¿cuáles serían señales que podemos detectar las mamis y los papis de que este duelo no se está haciendo de la forma correcta? Que quizá necesitamos acudir a un acompañamiento externo. Yo creo que hay dos factores que son polares, ¿no? Y que yo diría que tanto si tienden hacia un lugar o tienden hacia el otro, hay que darles un acompañamiento más de cerca. El primero es la maduración precoz. ¿Sí? El primero es cuando Mm, vemos una niña o un niño en una edad muy temprana, con muchas ganas de hacerse mayor de golpe, con muchas ganas de mm, experimentar pues, con su ropa, con su pose, con los permisos que le damos, con, yo qué sé, con la tecnología. Es decir, las ganas de crecer de golpe desde un lugar ujú, en el que me estoy desconectando de este proceso, ¿no? Porque es un proceso de transformación, esas ganas de correr extremas, esto sería para mí un toque de alarma, hay que regular ese exceso y lo mismo en el polo opuesto, esa necesidad de no soltar, ese apego mm, profundo a la infantilización, a la no autonomía, ¿no? Ahí tendríamos que ver si realmente hay un tema del niño o de la niña, o es que la familia está sobreprotegiendo, o no dejamos crecer, o nos soltamos, o no entregamos a la vida, ¿no? Pero para mí estas dos polaridades serían, o son las que a mí me llaman mucho la atención. Una excesiva, unas excesivas ganas de crecer. De aquí salió también una obra de teatro que estuve asesorando el año pasado que se llama Bestias, mm, que mm, sí, interpreta a Marta Marco y habla del caso de una niña de 8 años que se implanta pechos, ¿sí? mm, Quiere tener pechos. Entonces, esto sería, evidentemente, casos no tan extremos, pero casos de este tipo, que lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo en sí, TikTok y en sí. Instagram niñas de 9 y 10 años hipersexualizadas, haciendo rutinas de belleza facial, con actitudes y poses que son adolescentes, ¿no? Entonces, eso es preocupante, porque tú no eres adolescente, eres una niña todavía. Y después, por el Mm, otro lado, niños o niñas, yo qué sé, de 13, 14 años que todavía están demasiado anclados en unos comportamientos pues más egocéntricos, más de la niñez, más de dependencia. Y ahí también hay que ver qué está pasando para que den ese salto hacia la etapa que les toca, ¿no? Y para ir un poquito a lo concreto, porque yo entiendo que como familia es como madre, sobre todo, porque yo acompaño, hablamos mucho también del tema de la hipersexualización y de la imagen corporal. Y ha sido muy curioso, ¿no? Como cuando las niñas las pones enfrente de imágenes muy provocadoras, ellas mismas llegan a decir, wow, es que el disfraz de Halloween que me compré, la falda es demasiado corta, mi madre tenía razón, Mm. ¿sabes? Entonces, bueno. Claro, yo genero en espacios que vienen niñas, pero las familias que no tienen estos entornos, ¿cómo pueden hacer para acompañar estas dos polaridades? ¿Cuáles serían consejos de tu parte? Claro. A ver, el tema de la hipersexualización es que aquí yo creo que ya nos interpela al feminismo en general, ¿no? Porque yo una de las Ujú, cosas que pregunto siempre cuando vienen familias a mis charlas de hipersexualización, y es una pregunta en la que yo no doy ninguna respuesta, porque no tengo que dar mi respuesta, yo creo que cada persona tiene que buscar la suya, ¿no? Pero es, ujú,
nos creemos que la sexualización de nuestros cuerpos nos hace más libres a las mujeres. O Mm. sea, realmente este es el mensaje que queremos transmitir a las niñas, que sexualizar tu cuerpo te hace más libre o te hace una mujer más liberada. Porque claro, ahí es de donde se agarra esta hipersexualización, ¿sí? Es darte un poder, darte una libertad, darle una soberanía, que me parece maravilloso que las mujeres, las niñas tengan y tengamos soberanía sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro deseo, sobre nuestro cuerpo, pero ¿realmente somos libres de generar eso? ¿O esto está inserido dentro de un sistema sexista, patriarcal, heteronormativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo ahí son preguntas que como familias nos deberíamos hacer. Yo sé que las que nos hacemos estas preguntas no somos la mayoría, que si no el mundo no iría así, ¿no? Y el número uno de escuchar en Spotify no sería el Bad Bunny. Pero es importante que cada vez más pongamos conciencia, pues con grupos así, en espacios de reflexión. Hay que poder hablar de la sexualidad y de la sexualización en una sobremesa. Hay que poder escuchar a las adolescentes y a los adolescentes qué piensan, qué ideas les vienen, cómo lo ven, porque claro que tenemos también que aprender de sus nuevas maneras de ver el mundo, pero hay algo, ¿no?, de más contexto y de marco general que también tenemos que podérselo dar para generar un pensamiento crítico, precisamente, ¿no? Entonces, claro, para mí es como, a veces yo cuando doy estas charlas me han llegado a atacar y me han llegado a tildar de casi de antifeminista, ¿no? Porque por eso mismo, por el tema de las niñas, depende cómo se visten, de cuestionar, ¿no? Que vamos a una exhibición de patinaje a final de curso, qué ropas llevan ellas y qué ropas llevan ellos, qué movimientos hacen ellas, qué movimientos hacen ellos. O sea, yo creo que si no le metemos un poco más de graduación a las gafas del feminismo, esto se nos escapa. Entonces, de repente, cuando alguien te lo plantea, las señalas como, sí, ¿qué quieres? ¿Que vayamos tapadas como monjas? Y yo no estoy diciendo esto, pero yo estoy diciendo que en un mundo sexista y cosificador, y hipersexualizado y lleno de pedófilos y pederastas, ¿cómo vamos a permitir que las niñas sean cuerpos sexualizados? Porque esto no las cuida. Ojalá pudiéramos vivir una sociedad más liberada de todo eso, pero la realidad, al menos la realidad en la que yo vivo y la que yo investigo y la que yo conozco, no es así, ¿no? Entonces, para mí aquí está como ese doble filo de sí, vamos a educar a las niñas en libertad, pero vamos a educar a los niños y a los hombres en respeto y en cambiar la mirada, ¿no? Y en darle otra connotación a los cuerpos de las mujeres. Porque claro, a mí me encanta cuando las niñas me cuestionan por qué el señor puede ir sin camiseta y tú no. ¿Por qué las tetas tuyas no se tienen que tapar y las del señor no? Claro, aquí entramos en toda la mirada sexualizada sobre un cuerpo mío de mujer, ¿no? Y claro, todo esto es lo Claro. que las niñas escuchan. Sí, la sociedad llena de pedrastas, sí, dice Sara. O sea, lo que no sabemos es la gran cantidad de pedofilia institucionalizada que hay en el mundo. Y el movimiento MAP, que se llama Minor Attracted Person, es un movimiento que está dentro de parlamentos europeos que quiere quitar la edad de consentimiento y quiere poner la pedofilia como una orientación sexual. Esto está entrando. Sí, esto lo escuché en una masterclass tuya, Elisenda, y realmente salí de ahí como petrificada. Fue Claro, algo que pero mi no nos lo mente no explican. puede. Claro, no nos lo explican y nos lo dicen, ¿no? Entonces, claro, nos creemos que esto es una moda pasajera, cuando lo que está pasando aquí es que cada vez hacen falta más cuerpos sexualizados y cada vez hacen falta cuerpos más jóvenes porque ya nos hemos cansado de lo que teníamos, como la pornografía mainstream, ¿no? Que también es donde los y las preadolescentes aprenden de sexo. Entonces, claro, en esta etapa de no retorno pasan muchas cosas en muy poco rato y ahí Claro, tenemos porque que... todo esto también se va vinculando a la autoestima. Porque claro, la autoestima que últimamente estás, siento que estás muy activa en esta temática, una autoestima para estas chicas que tienen estos referentes afuera va ligado a los cuerpos. Entonces también, ¿qué papel juega la autoestima, la imagen corporal en toda esta etapa? ¿Cómo Es podemos? total. Claro, claro, la autoestima se construye a través de la aceptación del entorno, porque cuando yo soy pequeña, cuando estoy en la etapa infantil, yo me construyo en función de los referentes que tengo cerca, ¿sí? Entonces, claro, cómo me miran, cómo me validan, cómo me dicen, cómo me cuidan, cómo me aman, todo esto son los primeros registros de amor propio, autoestima, ¿sí? A medida que yo voy creciendo, estos referentes, este círculo se va ampliando
y empiezan a entrar los iguales, empiezan a entrar las redes sociales, empiezan a entrar los anuncios de que me encuentro por la calle, empiezan a entrar los comentarios, empieza a entrar la validación. Claro, cuando estamos validando y cuando una niña empieza a publicar sus fotos en una red social y se da cuenta que hay ciertas fotos que tienen más likes y más engagement que otras, empieza a publicar las fotos que le dan más likes y más engagement, y normalmente estas son fotos donde ella se muestra más y se expone más, ¿sí? De ahí salió toda la red de OnlyFans, que es una red pues totalmente encubierta de prácticamente de prostitución de menores, ¿no? Y ganan muchísimo dinero. Es cuando una niña inmadura, menor de edad, empieza a tener ese tipo de atención y empieza a recibir ese tipo de recompensa económica. ¿Cómo no va a ser atractivo esto si su cerebro está con la dopamina así, por etapa evolutiva? Si el placer, los receptores del placer están así abiertos y esperando una compensación positiva. Ese es el riesgo de no acompañar bien esta etapa del no retorno, ¿no? De dejarla en manos del exterior, del mundo, del entorno, única y exclusivamente, que evidentemente que va a estar ahí, pero ¿qué referentes adultos les damos? Por eso, por ejemplo, a mí tu trabajo, Esther, me encanta, porque de alguna manera tú eres una referente adulta que no es mamá, que no es la abuela, ¿sí? Que es una referente adulta, que está en su lugar y que puede abrir espacios de conversación y de reflexión que tal vez en casa nos da vergüenza tener, o no nos atrevemos, o no hay este permiso, ¿no? Entonces necesitamos generar estos espacios con estas edades. Y entre ellas, porque aparte de Claro, tenerme como referente con información cuidada, que está compartiendo la otra niña, ¿no? Porque ya no es la adulta, que aunque hay un vínculo de confianza que se va estableciendo, por eso para mí es como una continuidad. Un taller es muy complejo, pero justamente es este espacio que están compartiendo con otras niñas, decir, wow, está diciendo una cosa que me está resonando, es tan importante. sí, sí. Y una cosa que también te quería preguntar, porque hemos entrado en niños, niñas, ¿no? Los niños educarlos en el respeto. ¿Esta etapa para ti es vivida de forma diferente según el género? Bueno, siempre, claro, porque el género es una construcción, es decir, el género nos viene, una cosa es el sexo y una cosa es el poder de la hormona y el poder de la biología, que esto está, y es evidentemente que somos diferentes porque nuestros cuerpos van cambiando de manera distinta, pero después está todo el poder del género, ¿no? El género como construcción social. Entonces, claro, todavía, aunque nos creamos una sociedad totalmente abierta y liberada, yo creo que más en los últimos años, todavía nos hemos polarizado más, ¿no? Porque parece que una niña que no encaja dentro de la cajita del género femenino es que es un niño. Y yo, perdona, no. O sea, o un niño que no encaja dentro de la cajita de género masculino es que es una niña. Y esto es totalmente erróneo. ¿Sí? Entonces, claro que tiene poder, porque todavía seguimos validando lo que le toca a las niñas y lo que le toca a los niños. ¿Sí? Entonces, eso construye de una manera muy diferente. Hace, creo que fueron 2 o 3 años, no recuerdo exactamente qué año, hubo un estudio, una tesis de un grupo de arquitectas que se dedicaron a estudiar con drones los movimientos de los niños y las niñas en los patios de los colegios. Y se Ujú. vio que el gran espacio público y central seguía siendo ocupado por los niños. Y las niñas estaban todo el rato en la periferia. Claro, cuando tú creces en un entorno en el que se te da un lugar en lo público, es el que tú acabas desarrollando. Por eso muchas veces hay ese cristal, ese techo que nos ponemos muchas veces nosotras mismas porque nadie nos ha dado permiso para pensarnos distinto. Es claro, en la construcción de mi carácter, porque esta es la etapa de la construcción del carácter, en la construcción del carácter va a tener mucho peso todo esto que yo bebo, todo esto que yo como, todo esto de lo que yo me nutro, porque me van a conformar mi mindset o mi manera de pensar y de verme en el mundo, ¿no? Entonces, claro, los niños y las niñas siguen siendo educados de manera diferente. No te hace falta ir a una tienda de ropa y ver qué ropa se les proponen a las niñas y qué ropa se les proponen a los niños. Yo cuando trabajaba con peques, muchas veces en las reuniones de familias decíamos, por favor, vestir a las niñas cómodas, porque vienen aquí y no pueden subir al árbol, porque la faldita se les rompe, porque se les engancha o porque el pantalón no les da de tiro. Vestir a las Sí, niñas sí. cómodas, vestir a las niñas como niñas, ¿no? Sí, eso ya es un comienzo, ¿no?
que empieza con lo somático, con el movimiento, justamente. Son esta súper sutil. Y hubieron unas preguntas de cómo las familias pueden generar espacios para poder hablar de esta temática. Yo siento que, igual que la sexualidad, tenemos que empezar antes, no encontrarnos en el momento, porque si no ya sabemos que aunque vamos trabajando mucho y creando espacios ya desde pequeños, hay un momento que el canal de comunicación se cierra. Entonces, ¿cuál serían, aparte, yo siento, de tener referentes externos? Siempre aconsejo, hay una tía, una amiga de la familia que las niñas se puedan dirigir, que también pueda acompañarlas y quizá abrir estas temáticas. ¿Cuál otros consejos nos puedes ofrecer, Elisenda, a las Bueno, familias? yo creo que estos espacios de conversación y muchas veces cuando las familias vienen y me dicen es que no sé por dónde empezar o es que no sé cómo decirlo o es que no sé cómo nombrarlo, pues yo les digo, estamos en 2025, hay infinitud de cuentos y de libros que hablan de los cambios del cuerpo, hablan de los procesos de transformación. Entonces, tirad de cuentos, utilizad recursos que ya están creados para estas etapas para hablar de lo que les va a pasar, para darles información de lo que vendrá, para ayudarles a encuadrar su momento vital. Entonces, pero esto hay que hacerlo desde el hogar, porque si no, de nuevo delegamos fuera algo que tendría que estar instaurado dentro, porque necesitamos de alguna forma ser su lugar de seguridad y su lugar en el que puedan compartirnos cómo se sienten, lo que les sucede, sus dudas, hacernos preguntas, ¿no? Es claro, esta es una etapa de mucha transformación. Nos puede ayudar mucho, por ejemplo, hablarles de qué nos pasó a nosotras. Jo, pues yo cuando tenía estos años, yo todavía jugaba con muñecas. Ahora que me acuerdo, y claro, si no teníamos móviles, y mira lo que hacíamos, ¿no? Y ir refrescando un poco la memoria de, pues yo también, cariño, cuando tenía esta edad ya solo pensaba en ir a la discoteca. Es decir, explicarles y hacernos humanas también en nuestro proceso de duelo de la infancia, que entiendan que esto es una transición que hemos pasado las personas que nos hemos hecho adultas, que forma parte del Sí, proceso sí. evolutivo. Sí, volver un poco a ser estos niños y Sí, adolescentes. Volver un poco a conectar con lo que a veces nos cuesta porque nos ponemos en modo perfección, control, y nos olvidamos justamente de que fuimos estas personitas y que es una etapa maravillosa, totalmente. una etapa increíble, pero sí que nos hace falta a veces sentir el calorcito, ¿no? Yo siempre lo digo, es un momento de cambiar el acompañamiento de gato, porque hace un momento de gato a lo de perro que fue el perrito de los primeros años de vida, Sí, y ahora es el momento de sutilmente estoy por aquí, no me escuchas, pero sabes que siempre estoy, exacto, como que exacto. siempre, que siempre tengan esta tranquilidad de sabernos ahí presentes. Y no consejos, yo siempre lo que digo, no le damos lecciones, sugerencias, Sí, es diferente. y hay que pensar que la etapa que viene después, que es la adolescencia, es una infancia revivida. ¿Sí? Entonces, todo lo Mm, que hagamos en la infancia, todo lo que acompañemos, todo lo que instauremos, todo lo que sostengamos, todo lo que corregulemos, va a ir en beneficio de la etapa adolescente que viene. No porque sea menos adolescente, sino porque habrá más salud en la adolescencia, habrá más vínculo, habrá más red, habrá más sostén, habrá más conexión, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo, porque la adolescencia viene con la hormona a liberar y a drenar todo aquello que en la infancia nos ha ido colocando, ¿no? Así nos fue a las adolescentes que fuimos, que sacudimos sí. todo, ¿no? Entonces, para tener adolescencias saludables, que no más domesticadas, ¿sí? Más saludables, que es otra cosa, hay que trabajar mucho la infancia y hay que trabajar mucho la etapa del no retorno. Bueno, y estas personas que quizá la infancia no la han trabajado bien, porque yo me imagino que a veces escuchan y es como, ahora me viene este momento. Yo siempre digo, tranquilo, siempre hay momento para volver a reconducir el coche, Claro, no pasa nada, sí, como que no nos y vamos tirando. no, y es mucho mejor hacerlo ahora que hacerlo en la etapa adulta. Es decir, tenemos una flexibilidad y tenemos una capacidad de reprocesar vivencias durante toda nuestra vida. Entonces, yo cuando he acompañado adolescencias y en familia, pues es muy bonito también ver el proceso reparativo que se puede dar en esta etapa. Porque, de nuevo, la adolescencia es como la matrescencia. Es lo mismo, es el mismo proceso de poda neuronal cuando somos adolescentes que comparativamente, no es que sea el mismo, ¿eh? Que cuando las mujeres estáis embarazadas.
El proceso de la Ujú. maternidad y el trabajo terapéutico, ¿sabes? Entonces, tanto podemos hacer trabajo terapéutico en el embarazo como en la adolescencia. ¿Por qué? Porque ahí se van a afianzar los canales que después se van a potenciar en la etapa adulta. Entonces, trabajar con un adolescente y con su familia es muy bonito y es muy potente. Ahora bien, no es lo más sencillo. Lo más sencillo es trabajar antes. Eso no significa que no se puede trabajar después, pero lo más sencillo Claro. es trabajar antes. Bueno, es como todo, ¿no? Como Sí, todo. Lo que se ha sí, hecho anteriormente da sus frutos. Entonces, toda la entrega, la perseverancia de los primeros años, porque realmente es como un duelo, como una personita pueda abordar el duelo, es gracias al apego que se estableció en los primeros años de vida, a las creencias que esta criatura tiene, a todo lo que fue mamando de su entorno. Pero bueno, que siempre, que siempre hay una solución y de vivir esta etapa sí, con además, armonía y tranquilidad. sí, además, fíjate, nos toca las del apego, para mí es muy importante porque también hay que entender que cada nuevo vínculo que tenemos en nuestro proceso de vida es un vínculo que nos permite fortalecer el apego, si queremos. Es decir, que tal vez en la infancia, pues mis papás o los papás no hemos podido dar lo que nos hubiera gustado y de repente no hemos establecido un vínculo seguro. Eso es reparable. Implica una revisión y un trabajo personal, pero es reparable porque la persona que yo soy con un hijo de 3 años no tiene por qué ser la misma que la que soy con un hijo de 10. Y en ese momento Mm, yo me puedo dar cuenta de las carencias o de lo que no ofrecí porque no lo pude ofrecer y de repente revisarlo y ofrecer un apego seguro a este hijo o a esta hija, ¿no? Y ahí transformar y sanar o cerrar el círculo de ese apego. Entonces, como me parece muy bonito también para que las familias no se queden con esa sensación que tú decías sí. de, jo, si lo he hecho es que ya no puedo hacerlo. No, 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 es que no va por aquí, ¿no? Ay, qué Sí, bonito, Elisenda, qué bonito y qué importante y necesario, porque a veces sí, como, wow, ahora todo lo que fue sembrando lo sembré en un terreno que quizá no estaba tan fértil, pero siempre hay opción de, siempre, sí. sí. Incluso de adultas, nosotras mismas que podamos ser esa adulta que necesitamos tener cuando éramos pequeñas o cuando estábamos en etapa no retorno, cuando éramos adolescentes. Si yo he conseguido ser esa mujer adulta que yo hubiera necesitado tener, hay una parte de completitud interna, porque yo ahora me puedo acompañar a mí misma. Y eso es libertad, eso Mm. es salud mental, ¿no? Bueno, Elisenda, yo te quería agradecer esta media hora que dijimos un ratito, porque me imagino que tu agenda está muy llena. Bueno, quería cerrar, ¿no? Con una anécdota, porque justamente esta mañana pensé, qué curioso que con Elisenda me encuentro, que antes estaba hablando, ¿no? Del cambio cuando estamos embarazadas, de este otro duelo de etapa vital. Y nosotras nos conocimos porque nos acompañaste creando un grupo de crianza cuando Asia era un bebé. Y Total. nos encontramos ahora que Asia tiene 10 años y que como madre vuelvo a transitar una etapa como acompañante. Entonces, nada, simplemente como cierre, compartírtelo porque no te lo dije y sentía importante como cerrar esto con, bueno, Qué cómo es la bonito. vida, ¿no? Qué bonito. Mm, Para mí es un gusto y un placer y mucho apoyo por tu trabajo porque creo que es maravilloso y tan necesario que lo tires para adelante y que hayas encontrado este lugar, ¿no? O sea, me parece mm. esencial. Sí, realmente es algo que me hace muchísima ilusión y me encanta, y me encanta. Y gracias a ti también, Elisenda, por tanto, por tanto. Gracias, guapa. Gracias y nada. Sí, Esperemos que este live haya servido a todas las personas que nos hayan escuchado y espero encontrarte pronto. sí, seguro que sí, sí, en persona. Sí, bien mejor. Sí, Gracias, un beso. Elisenda.